Eso es, no codiciarás. Y si nosotros recordamos o vemos Éxodo 20:17 y lo comparamos con Deuteronomio 5:21, hay unos leves cambios en el 10º mandamiento, pero hay algo que se repite, está enfatizando algo, tanto uno como otro. Obviamente el mandato, ¿cierto?, de no codiciar. Pero siempre eso tiene una referencia a algo que es del prójimo. Del prójimo. Ahí está puesto el énfasis. En el prójimo. Esto no significa que si yo deseo algo que no es del prójimo, no pueda convertirse en una transgresión del 10º mandamiento. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo trabajo en una empresa y yo quiero llegar y quiero escalar ahí a como dé lugar, ese lugar, obviamente hay una vacante y yo voy a hacer todo lo posible, y no solamente todo lo posible, sino que estoy dispuesto hasta a pisotear cabeza, a echarle barro a otro con tal de yo ocupar ese lugar. No, eso no significa que lo estoy quebrantando el 10º mandamiento, porque estoy poniendo por sobre todas las cosas, estoy poniendo mi deseo a lo que Dios nos pone como una normalidad. El desear algo vimos que puede ser algo bueno, que se puede convertir en algo malo. Ahora, en esto del deseo, cuando de las cosas del prójimo se trata, hay una palabra que resume muy bien esto. Y como muchas otras palabras, han perdido su fuerza y su significado con el correr del tiempo. Esta palabra, a ver, ¿cómo llamaríamos a esto? ¿Se le ocurre? Una palabra que reemplace esto. Bueno, dice la codicia, no codiciarás, ¿no? Pero una palabra que la reemplace, sin embargo, detrás de eso. Desear. Desear. Por ahí va. Avaricia puede ser, avaricia puede ser porque si se trata de algo que signifique bienes, pero no necesariamente a veces deseamos bienes. Ambición también es otra palabra. Ya. Ando bien o cerca. ¿Qué les parece esa palabra? ¿Qué les parece esa palabra? ¿Es fea? Sí, qué envidioso, ¿verdad? Así decimos. Siempre el envidioso es otro, ¿se han dado cuenta? Sí. ¿Se han dado cuenta de eso, no? ¿Ah? El envidioso es otro. Yo no. Un vecino del pasaje un poco más allá cambió su auto y se compró un auto bonito, rojito, bonito el auto. Y yo le hago comentario a mi vecino y le digo: oye, Pato, mira el auto bonito que se compró el vecino allá. Y le digo: ah, sí, hijo, chino. ¿Qué hay detrás de eso? Envidia. Y sabes que él no tiene ninguna razón para sentir envidia, porque él tiene 2 vehículos. Él tiene un auto y tiene una camioneta. Entonces, no necesariamente la envidia viene de la necesidad. La envidia es algo que está en el corazón. Y tiene que ver con desear algo. Bueno, el diccionario Bain, es un diccionario teológico, dice que la envidia es el sentimiento de disgusto producido al ser testigo u oír de la prosperidad de otros. Lo que pasó con mi vecino, que fue testigo de la prosperidad del vecino e inmediatamente quiso bajarle
el perfil. También tiene que ver la envidia con el deseo de privar al otro de lo que tiene. Deseo de privar al otro de lo que tiene. La envidia es una de esas palabras a la que no le... Sí, la consideramos fea, la palabra. Pero en realidad no es tan horrible. Y la usamos a veces diariamente en nuestros tratos, sobre todo con los niños. No sean envidiosos, ¿no? Pero vamos a ver algunas situaciones en la Escritura al respecto de esta palabra y cómo se ve claramente qué es lo que hay detrás de esto. Vamos a tratar de llegar al origen. Vamos a Hechos capítulo 13, versículo 45. Hechos capítulo 13, versículo 45. La situación aquí es el primer viaje misionero de Pablo. Y en el versículo 45 dice: pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemaron. ¿Qué pasó aquí? Cuando ellos llegaron a Antioquía de Pisidia, antes no había llegado ahí el evangelio, ellos fueron a la sinagoga. Y en la sinagoga eran los que eran de la sinagoga nada más, 4 o 5 pelagatos locos, a lo mejor más, ¿ya? Pero eran pocos. Y resulta que viene Pablo con Bernabé y le dice: bueno, si ustedes tienen alguna palabra, hablen. Y Pablo se manda un discurso, no se acuerda de la historia y comienza a hablar y él llega a Jesús, ¿cierto? Porque Pablo dijo: me he propuesto no saber otra cosa entre vosotros sino a Cristo y a este crucificado. Él, háblele de lo que sea, él termina hablando de Cristo. Y los gentiles que iban ahí, recordemos que las religiones estaban divorciadas de la moralidad. Eso es un concepto pagano de la religión. Donde la religión es una cosa, la moralidad es otra. O sea, yo sirvo a mis dioses, pero con mi vida privada yo hago lo que se me antoja. ¿Ya? Eso es algo que viene del paganismo. El judaísmo, en cambio, no. Dentro de la religión introducía la moralidad. ¿Por qué razón? Porque Dios es santo. Y lo mismo viene ahora al cristianismo. Un verdadero cristiano tiene una moral alta. ¿Por qué? Porque santos seréis, porque yo soy santo. ¿Cierto? Vuestro Padre Celestial es santo. Vosotros también debéis ser santos. Entonces, es lo mismo. ¿Ok? Pero en las religiones paganas no. Entonces, había gente que se cansaba de esto, de la vida, debe tener otro sentido, y veían a los judíos con una moralidad más elevada, con matrimonios estables, con los hijos que se criaban en la familia, un respeto por la vida. Entonces, estos gentiles fueron atraídos a la religión judía. Y es así como ellos estaban en esta sinagoga, y viene este rabino, Pablo, y comienza a hablar de algo que ellos no habían escuchado jamás en su vida. Le comienza a hablar de que la esperanza de Israel se traducía en un hombre, Jesucristo. Y les comienza a hablar acerca de la salvación en Cristo Jesús. Eso se queda deslumbrado. Y cuando ya termina el culto de la sinagoga, entonces van detrás de Pablo, y le comienzan a hacer preguntas. Y lo comienzan a rodear. Y le dicen que por favor, que venga el próximo sábado, que nos sigan hablando. Ahora, una cosa es que los que presiden una sinagoga inviten a alguien que está presente para que les hable, les dirija la palabra. Eso pasó. Pero otra muy distinta es que este que habló se haga tan popular en el momento que el otro sábado necesariamente él tenga que hablar. Ya eso es otra cosa. Es otra cosa. Entonces quienes dirigían dijeron: no, sea momento. Acá los que mandamos somos nosotros. ¿Ah? Por calendario le toca al rabino fulano. ¿Ah? Y la lectura es esta. No nos va a venir este señor que ni nos conocemos
a hablarnos de esto que a lo mejor tiene razón, pero no. O sea, las cosas aquí tienen un orden, no andan al lote. Pero la gente insistió tanto, que al final lo llevan aparte a Pablo. Y no solamente eso, sino que a la otra semana dice que se agolpa toda la ciudad. Imagínense esto. Ellos como judíos estaban acostumbrados a 25 o 30 personas en su salón y haciendo todo lo que tenían que hacer. Como una reunión nuestra. ¿Ya? Y de repente, el próximo domingo resulta que ya no es adentro del salón, no caben todos, sino que es afuera y viene toda la ciudad a escuchar. Y está rodeado. Entonces, me voy a poner en los zapatos de esos rabinos de la sinagoga. Yo, toda la semana, preparando el mensaje para entregarle a esta gente y se van a escuchar a ese que llegó recién. Y toda la semana son 25, 30, me los conozco de memoria. Y ahora, toda la gente que aparece. ¿Qué pasa ahí? Celos, envidia. Envidia. ¿Por qué? Por la aceptación que había tenido el mensaje de este rabino desconocido para ellos, que era el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué es lo que ellos desearon ahí? Yo creo que hay que estar ahí y hay que ir allá. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Envidia. ¿Qué están envidiando? El éxito. El éxito que había tenido Pablo. ¿Sí? Esto, los judíos. Miren otra cosa más. ¿A quiénes instigan ellos? Versículo 50. Dice... Bueno, el 48 dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Miren el éxito del mensaje evangélico. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos, estos mismos que se llenaron de celos, los que rebatían a Pablo, los que contradecían y blasfemaban, los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. No es que tomaron a unas viejas alborotadoras que nunca faltan, sino que era gente piadosa. Eran mujeres distinguidas. Pero ellos las usaron. ¿Para qué? Para oponerse y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus libros. ¿Eso qué es lo que lo hace? Los celos, la envidia. Vamos a Mateo 27, 18. Uno puede llegar a pensar, bueno, pero estos eran religiosos, claro, ¿cómo no se van a comportar así? Veamos, 27, 18. 27, 18. Está Jesús ante Pilato, entregado por los principales, los sacerdotes, en versículo 27, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Estos son los que entregan a Jesús al gobernador, a Pilato, y Pilato no se deja engañar. Ellos lo acusan. Es interesante esto. Cuando usted estudia, el que toman a Jesús lo acusan de distintas cosas. Entre ellos, lo acusan de blasfemia. ¡Ha blasfemado! Y raja tu vestidura, ¿no? Porque él había dicho que en 3 días edificaba el templo. Ha blasfemado. Pero esa acusación no funcionaba con los romanos. Con los romanos debían acusarlo de otra cosa, no de blasfemia. Porque los romanos no tienen nada que ver con la religión. Tenían que acusarlo de otra cosa. ¿De qué lo acusaron? De sedición. Mira, este se ha hecho César. Ah, es un rebelde. ¿Ven? Distintas acusaciones. Pero Pilato no se deja engañar.
Pilato dice en el versículo 18, bueno, constata Mateo, dice, porque sabía que por envidia lo habían entregado. Ahora, permiso, díganme una cosa. ¿Cómo es que se puede ser envidioso de alguien como Jesús? Es un ser perfecto. Perfecto hombre, 100% hombre. Sin embargo, la envidia lo llevó a no solo oponerse al mensaje, sino que a entregarlo. La envidia no conoce de cualidad respecto de otras personas. La envidia nace en el corazón y actúa. Y aquí anteriormente vimos a los judíos en términos generales, pero acá vemos a los principales, o sea, se supone que son personas ya, ¿cómo van a ser envidiosas? Son sacerdotes, son los principales, los gobernadores, ¿no? También. Daniel capítulo 6, versículo 4. Daniel capítulo 6, versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, pero no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Noten aquí otra vez, se nos presenta la perfección moral de una persona, pero eso no impide, justamente parece ser un acicate para envidiarlo. Envidian su posición. ¿Quiénes? Otra vez, los que están arriba, los gobernadores, que podrían haber pensado, qué bueno que Daniel sea tan inteligente y esté entre nosotros. Entonces, qué bueno, porque cuando nosotros estemos pensando estupideces, él seguramente nos va a ayudar en esto. No, jamás pensamos así. No, este nos hace sombra. Entonces veamos cómo bajarlo. Tenemos ese caso. Ahora todo esto uno dice, bueno, sí, hizo un hombre impío. ¿Qué se puede esperar de un hombre impío? Alguien que no conoce al Señor, obviamente que va a ser envidioso. Pero ¿pasa esto en alguien que es fiel al Señor? Sí. ¿Qué cree usted? Sí. Salmo 73, versículos 2 y 3. Salmo 73, versículos 2 y 3. En cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies. Se está hablando Asaf. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia. ¿De quién tuvo envidia? De los arrogantes. ¿Viendo qué? Viendo la prosperidad de los impíos. Pero si esto parece increíble, ¿cómo un creyente va a tener envidia de un impío? Así son. Así se descubre nuestro corazón. Tiene prosperidad de aquel que tiene. Y esto de Asaf, mi segundo hijo se llama Asaf. Y se llama Asaf por este salmo. ¿Por qué? Porque era un momento muy difícil para mí. Algunos de ustedes saben, les había contado lo que pasó allá en Rengo. Ahí nació mi hijo. Porque yo veía cómo, y me habían dicho igual, que yo era vago. ¿Por qué? Porque lo que yo tenía que hacer era, ya que yo no tenía DICOM y llevaba tanto tiempo en Chile, lo que yo debía hacer era abrir tarjetas de crédito en todas las casas comerciales. En todas las casas comerciales sacarle algún electrodoméstico, venderlo a mitad de precio y con esa plata, irme. Y arreglado todos mis problemas. Entonces, como yo dije, no, yo eso no lo hago. Entonces no. Pero yo veía cómo ellos obraban mal y les iba bien. Y entonces
comenzó a corroerme esto. Dios me habló por medio de este salmo. Y en ese versículo, cuando dice, entonces yendo a la casa del Señor, comprendí el fin de ellos. Y dice, ¿cómo? Tan necio era yo que no entendía. Tan torpe era yo. Con todo yo siempre estuve contigo. Siempre me tuviste de la mano. Pero eso, ¿cuándo lo viene a entender uno? Cuando está en la presencia del Señor. Pero cuando pone sus ojos en la prosperidad del impío, ¿qué es lo que nace? Envidia. Entonces la envidia también nace en el corazón de aquellos que son creyentes. Por eso que debemos cuidarnos. Y esta es una transgresión del 10º mandamiento. No codicies lo de tu prójimo. No tiene que ver en cómo lo obtuvo el prójimo. Tiene que ver que yo no tengo que darle ese lugar en mi corazón. Miremos otro caso. El segundo libro de Samuel, capítulo 15. Segundo libro de Samuel, el capítulo 15, los versículos 2 al 6. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, entre paréntesis, en la ciudad, en las puertas de la ciudad se sentaban los jueces a juzgar. Ese era el lugar donde se hacía justicia, ¿ya? Dice, le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, más no tiene quien te oiga de parte del rey. Y decía a Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él le extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Qué cariñoso que Absalón. Tan buena persona. ¿Ah? Tiene palabras tan lindas. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Miren la última frase. Y así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. ¿Qué es lo que había aquí? Un deseo en Absalón de ocupar el trono que en ese momento lo tenía su padre. ¿Y cómo comenzó? De esta manera. De esta manera. Ganándose a la gente. Ganándose a la gente. ¿De buenas maneras? No. Hablaba mal del que estaba, él hablaba bien, halagaba al que venía y le decía que si dependiera de él, las cosas serían muy distintas. Y no solamente eso, sino que los tomaba, los escuchaba, los abrazaba, los besaba, le expresaba su cariño. Yo me habría quedado con Absalón, tan buena persona, porque él me escucha, él me atiende. Cuidado, porque esa es una práctica diabólica que permanece hasta el día de hoy. Y si tú le prestas atención a aquellos que actúan de esta manera, vas a terminar como terminó Absalón. Absalón no terminó bien. Pero ¿qué es lo que hay detrás? La codicia de una posición que Dios no le había dado y él la buscó a como quiera lugar. Y si eso significaba levantarse contra su padre, lo hago. Lo hago. Pero antes, abono el terreno. Abono el terreno. ¿Saben que así ocurren las divisiones en las iglesias?
Así ocurre. Ninguna división es distinta. Mire, si esto es viejo. Y las personas se dejan llevar. Se está candidateando. Pero muchas veces no es tan evidente. No es tan evidente. Pero así ocurren las divisiones en la iglesia. Alguien se levanta contra el liderazgo de la iglesia y comienza a hablar. Siempre va a obtener orejas. Porque para más remate tenemos dos. ¿Ah? Y algunos con orejas grandes, ¿sí? Bailones. Y escuchamos, y oímos, y oímos, y oímos. Y las palabras nos terminan envolviendo. ¿Qué es lo que ha pasado? Nos han robado el corazón. No nos hemos dado cuenta. Es una práctica satánica que está aquí claramente demostrada en Absalón y que tiene como fin acceder al propósito de quebrantar el 10º mandamiento. Vamos a otro caso. Esther capítulo 5, versículo 13. Esther es media traviesa, les digo al tiro, ¿no? Que se anda escondiendo. Se me escondió. Está Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías. Muy bien, Esther capítulo 5, versículo 13. Dice, pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Amán estaba en una muy buena posición. Era alguien de confianza del rey. Pero él no consideraba su situación en que era buena, porque había algo que a él le molestaba y le corroía. Era Mardoqueo. Y él llegó a tener, miren, envidia de este hombre, que para él no era nadie, pero que sin embargo el rey llegó a considerar. Y llegó a tramar no solamente algo contra él, sino que contra todos los de su etnia. ¿Qué es lo que lo movió? La envidia. La envidia. Entonces tenemos tanto a gente común, tenemos a sacerdotes, a gobernadores, tenemos gente piadosa, tenemos a un hijo, tenemos aquí a un gobernador, todos víctimas de lo mismo. En realidad no son víctimas, porque si fueran víctimas no tendrían culpa. Miremos Números capítulo 16, versículo 3. Número 16, versículo 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Coré, Datán y Abiram se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. O sea, se juntó un grupo
Dijeron, yo pienso que ya está bueno ya. Anhelaron entonces, ellos codiciaron el lugar que tenían Moisés y Aarón. El fin de esto fue terrible. Fue terrible. Nunca es bueno levantarse contra la autoridad establecida por Dios. Romanos 13 lo habla claramente. A veces es legítimo. Romanos 13. Romanos 13, sométase toda persona a las potestades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. A veces es legítimo levantarse contra un tirano, pero eso no significa que vamos a obviar las consecuencias de ese levantamiento. ¿Sí? Podemos levantarnos contra un tirano, es más, Dios nos hizo libres y no podemos consentir en que nadie nos haga esclavos. Pero ese levantarse muchas veces significa entregar la vida. Y así es. Entonces, aquí lo que pasó es que se levantaron contra una autoridad establecida por Dios. Y Dios juzgó eso. No solamente a quienes se levantaron, sino que a ellos y a sus familias. Descendieron vivos. La tierra los tragó. Génesis 37:11. Génesis 37:11. Seguimos avanzando en el tiempo. Comenzamos con el tiempo de Jesús, pero podríamos comenzar con nuestras propias vidas, viendo cómo la envidia está presente en el ser humano. Pero quiero llegar a algo. Creo que voy a tener el tiempo. Los hermanos de José, 37:11 dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Por qué? Porque José tenía algunos sueños medio raros. ¿Ah? Tenía algunos sueños medio raros. Además, era el hijo favorito, porque era el hijo primogénito de la mujer favorita de su padre. Sí, por ahí también va la cosa. ¿Ah? Él era el hijo primogénito de Raquel, aquella mujer por la cual Jacob había trabajado 14 años. Dígame si yo la quería. 14 años. 7 años soportando a la bruja para tomar ahora a Raquel. Y después de cuántos años, el primer hijo, José. ¿Ah? Entonces José andaba vestido, se notaba la diferencia. ¿Ah? Claro, andaba con una túnica de colores, los demás andan con arpillera, pero él andaba con túnica de colores. Era el hijo favorito. Y más encima este hijo favorito tiene sueños, que los cuenta. Y los hermanos lo interpretan y dicen, más encima, imagínense, nosotros somos 7 hermanos, nos criamos 5 más o menos juntos, y los hermanos que se llevan poco llegan a ser compinches, y hacen maldades juntas, se tapan, o era yo nomás, no, ¿ustedes también? ¿Sí? Ya, que hacen maldad y se tapan, no le digan a mi hermano, no le digo ya. Bueno, así tenemos a los hermanos de José. Y resulta que ellos cuando era el tiempo de esquilar o cuando iban, porque eran pastores de ovejas, ya hacían sus maldades. Pero José, papi, ¿sabes lo que hizo Rubén? Papi, Judá, era el bichón. ¿Ah? Entonces lo tenían hasta aquí. Envidia. ¿Había alguna razón detrás? Podemos entender eso. Pero en el fondo hay envidia de qué? Del cariño que le tenía Jacob a José. ¿En qué desembocó eso? Lo quieren matar. Pero si son hermanos, la primera familia, ya hubo un asesino.
Lo querían matar. Si no es porque Rubén intercede, lo venden al final como esclavo. Y la historia es hermosa. Lean a partir del capítulo 37 de Génesis hasta el 50. La historia de José es hermosa. Es hermosa. Muy bien, envidia. Envidia. Génesis 26, 14. Ya nos estamos acercando, Génesis 26, 14. Porque yo quiero que veamos esto que aparentemente es tan inocente. Pero veamos cuál es el origen último. Génesis 26, 14 dice, y tuvo, bueno, está hablando de Isaac, ¿no? Dice, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. ¿Por qué? Porque la mano del Señor estaba con Isaac y prosperaba. Y sus animales quedaban preñados y daban a luz, y los borreguitos no se morían apenas nacían, sino que crecían y se aumentaba el rebaño. Estaba la bendición de Dios sobre él. Y los filisteos le han mirado, bueno, ¿por qué? Llegó este extranjero, ante nosotros tenía así un piñito y ahora tiene, mira, le tuvieron envidia, hubieron problemas con ellos. Pero fue envidia de la prosperidad del otro. ¿Sí? Avancemos un poco más y vamos a la primera familia, ya que hablamos. Génesis capítulo 4, los versículos 4 al 7. Génesis capítulo 4, los versículos 4 al 7. Y Abel trajo también de las primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no será enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Qué está pasando aquí? Ambos ofrecen un sacrificio. Dios se agrada del sacrificio de Abel, no del sacrificio de Caín. La Biblia no lo dice, pero podemos inferir de que ellos sabían qué tipo de sacrificio era lo que le agradaba a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios tuvo que vestir a la primera pareja, lo que hizo fue matar unos animalitos para sacarle la piel y hacerles vestidos. El sacrificio entonces era cruento. Debía ser con derramamiento de sangre. Caín no hace eso. Pero dice que también él se ensañó en gran manera, se enojó y decayó su semblante, entró en depresión. El enojo, unido a la depresión, muchas veces es señal de envidia. ¿A qué lo llevó esto? A matar a su propio hermano. La envidia. Desear lo que tenía su prójimo. ¿Qué era lo que tenía su prójimo? Su prójimo era su hermano. ¿Qué era lo que tenía su prójimo? La aceptación de Dios. Él la quiso para sí. ¿Sí? Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 6. Ya dejamos la primera familia y vamos ahora, a ver, capítulo 3, versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que ella no iba a comer de ese fruto, pero alguien le susurró, mira, si tú lo haces, vas a ser como Dios. Le despertó el apetito. Y ella se dio a esa tentación. Se dio a eso. Envidió un don que según
ella no tenía, que era conocer, distinguir el bien del mal. ¿A qué lo llevó? A esa primera familia a caer de su estado. ¿Ustedes tenían esto entonces? Bueno, Isaías capítulo 14. Ya vimos que la envidia está presente en todas las familias de la tierra, ¿verdad? ¿Sí? Pero no en mi familia. Nosotros no somos familia de envidiosos. ¿Sí? Isaías capítulo 14. Versículos 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿De quién está hablando aquí? De Satanás. ¿Qué es lo que se halló en él? Maldad. ¿Y cómo se expresó esa maldad? En desear el lugar que ocupaba Dios. El quebrantamiento del 10º mandamiento no es algo banal, no es algo inocente, es algo de origen satánico, donde usted puede ver antes de la creación del hombre, porque esto es antes de la creación, cayó de su lugar de esplendor, del lugar de privilegio que Dios lo había puesto. ¿Por qué? Porque él deseó en su corazón ser como Dios, estar en el lugar de Dios. De ahí viene este defecto maldito. Lo introduce por medio del pecado en la primera familia y de ahí nos viene a todos. Cuando no se esté alegrando por el bien del prójimo, humíllese ante el Señor. Cuando oiga que al prójimo le va bien y usted no siente alegría, humíllese ante el Señor. Cuando vea que otro es prosperado y usted, a pesar de hacer las cosas mucho mejor, todavía está así y se siente así de miserable, vamos a las plantas del Señor y digámosle: Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque este sentimiento es satánico y ha tenido cabida en mi corazón. Me tengo que volver al Señor. No nos abandonemos a esto. No quedemos pensando en estas cosas. Desechémoslas de inmediato, sabiendo cuál es el origen. ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde? En Satanás. De allá. El mismo ejercicio lo puede hacer con cada uno de los mandamientos. Pero quise ejemplificarlo con esto. ¿Por qué? Porque a la envidia como que no le prestamos muchas veces. No codiciarás nada. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Oremos. Padre Celestial, gracias
por enseñarnos estas cosas. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra podemos aprender cómo estas cosas que vienen de allá, desde la misma creación, han corrompido nuestras vidas y nos alejan de ti. Ayúdanos a detectar estas cosas antes de que ellas echen raíces en nuestro corazón. Y te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.